Shalom a todos. Doy gracias al Señor por el mérito que me da de poder estar compartiendo con ustedes palabras del Señor. Le agradezco a mi pastor José, junto a su esposa, mi hermana Juanita, y todos los que componen el núcleo familiar, ¿verdad? Que se reúnen aquí en este servicio, en este lugar, el refugio, ¿cierto? Eh, que Dios los bendiga mucho y que podamos siempre estar creciendo en las cosas de Dios. Así que Dios nos ayude y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, ¿cierto? Que es el matrimonio y también vamos a hablar de unos conceptos del amor dentro del matrimonio. Aquí cuando leemos, cuando predicamos del matrimonio, eh, los solteros dicen, no es para mí. No, especialmente para ellos. Aunque suene contradictorio, especialmente para ellos porque Dios le está preparando un esposo o una esposa a los solteros a través de esta predicación y los que estamos ya matrimoniados, ¿cierto? En casamiento, que nos sirva para crecer, para comprender lo que el Señor quiere dentro del núcleo familiar. Entonces, es importante saberlo porque en los últimos tiempos se ha ido un poco tergiversando el concepto de matrimonio, el concepto de amor, ¿verdad? Se han ido cambiando algunas cosas en relación a lo que Dios generalmente quiso desde el comienzo con respecto al tema del matrimonio. Por eso vamos a hablar de eso un poquito solamente. Vamos a hablar de algunas cosas. Obviamente es un tema muy profundo que podemos estar conversando mucho tiempo, podemos hacer muchas charlas, ¿cierto? De distintos tópicos que ocurren dentro del matrimonio, pero vamos a hablar algunas generalidades para poder comprender. Por eso vamos a leer, ¿cierto? En Génesis 1 y del versículo 27. Génesis 1, versículo 27. Ojalá que todos en sus casitas estén siempre atentos a la palabra de que podamos siempre ir aprendiendo más y más. Y si usted está falto de sabiduría, pídeselo a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Cuando usted en su corazón nace esto de querer aprender las profundidades de la palabra. Que Dios nos bendiga. Entonces leemos, ¿cierto?, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Que Dios les bendiga mucho. El concepto de matrimonio en los últimos tiempos se ha ido perdiendo, ¿ya? Siempre dentro de la juventud, sobre todo, se ha instalado un concepto erróneo del matrimonio como una carga muy pesada. Se han ido tergiversando, ¿cierto?, algunos tópicos en relación al amor, en relación a la unión y en relación al sentido espiritual y muy profundo que tiene el matrimonio. Los jóvenes se asustan por un tema de compromiso, etcétera, etcétera. Siempre hay un motivo por el cual no hacerlo. Pero los hijos del Señor, ¿cierto?, tenemos la obligación también de comunicarle a los demás que están en un error. Que si bien es cierto el concepto de matrimonio se ha ido perdiendo con el tiempo, de hecho, cada año son menos las personas que se casan y no saben la tremenda bendición que hay cuando usted se une en matrimonio. Y de eso vamos a hablar también. Pero ¿qué pasó? En el versículo que leíamos dice lo siguiente, dice que Dios creó al hombre, lo creó, ¿cierto? Lo formó y dice que a imagen de Dios los crió. Y dice otra clave muy importante, dice varón y hembra los crió. Amén. No crió a uno, no creó al otro por separado, no, creó a los dos. Ambos, el varón y la hembra, juntos fueron criados a imagen de Dios.
Que Dios les bendiga. Qué precioso saber que el Señor, entre las dos personas que crió, entre los dos seres, ahora el Señor dice que Él, unidos los dos, los crió a imagen de Dios. Hay una perfección cuando el varón y la hembra se unen. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor, hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Cuál es el primer precepto que el Señor, hermano, nos da a todos nosotros? El primer mandato que el Señor nos da, lo dice que nosotros tenemos que unirnos a nuestra mujer. Mire, ayúdanos el Señor. Vamos a leer en Génesis, capítulo 2, versículo 24. Dice algo muy precioso. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán ahora una sola carne. Cuando usted este versículo lo une, ¿cierto?, con el versículo anterior, en Génesis 1, se cumple lo que estábamos diciendo. Que tanto el varón como la hembra unidos ahora forman un solo ente. ¿Se da cuenta? Ayúdenos el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que en los últimos tiempos está muy difícil que la gente se quiera casar. ¿Por qué? Porque no han entendido o no han comprendido cuál es la función principal del matrimonio. Cuando uno le pregunta a la gente, oye, ¿por qué no te casas? O hay ciertos temores en relación al matrimonio, que es una responsabilidad. Claro que es una responsabilidad estar en un matrimonio, pero no es una carga pesada. Al contrario, el Señor al varón y a la varona le da cierto trabajo, cierto, que deben realizar en relación al matrimonio. Otros dicen, bueno, sabes que en realidad no es necesario casarse, porque para casarse, para tener hijos no hay que casarse. Y en realidad tienen razón, no es necesario. Otros dicen, bueno, nosotros nos queremos, nos amamos, y el papel no es necesario. Sí, pero hay un detalle, ¿cierto? Que si bien es cierto, tú no es necesario que te cases para tener cierta descendencia, pero los animales tampoco se casan. Y tampoco tienen, y ellos pueden tener descendencia. Pero los animales y nosotros no estamos dentro de los animales. Nosotros somos criados a imagen de Dios mismo. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia sustantiva dentro de decir me caso con la bendición de Dios o sin la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Los animales tienen un instinto. Nosotros también tenemos un instinto de allegarnos a nuestra mujer. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando crió al hombre y a la mujer a imagen de Dios, cuando está la bendición de Dios, el Señor ahora les dice, fructificad y multiplicad. El matrimonio, si bien es cierto, también consta de eso, pero también es algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la unificación de dos almas. O sea, mientras yo no esté casado, soy la mitad de un alma. Las personas a veces dicen, ¿sabes qué? En realidad, yo soltero, igual estoy acompañado, igual tengo gente. Sí. Cuando uno les pregunta, ¿tiene mucha compañía? Sí, tengo 600 amigos en Facebook, en Instagram, qué sé yo. Pero no son reales. Bueno, lo pasamos a la realidad. En realidad también todos tenemos amigos, pero cuando suceden cosas, no todos los amigos están ahí. Por eso, que Dios nos ayude. Miren, sigamos escudriñando. En Génesis 1, después que el Señor crió todas las cosas, ¿cierto? Empezó la creación, el Señor, ¿cierto? Día a día empezó a crear cosas, hasta que creó al hombre, ¿cierto? Lo crió al hombre y el Señor, ¿verdad? Puso a Adán, ¿cierto? Para también
que le pusiera, ¿cierto? Darle cierta responsabilidad de ponerle nombrecitos, ¿cierto? A los animales. Pero dice algo muy, muy, muy importante. Miren, lo vamos a leer. Dice lo siguiente. Ayúdanos al Señor. Dice que en algún momento el Señor tomó a Adán y le dio la orden, ¿cierto?, de ponerle nombre a todas las bestias de los cielos, ¿verdad? En Génesis 2:20, ¿cierto? Y el Señor, Adán empezó, ¿cierto? Acuérdese usted que los nombres hablan de la esencia de cada animal. Usted sabía que, que, que todos los nombres, ¿cierto?, tienen un significado y es la esencia del animal. Bueno, Adán, ¿cierto?, empezó a poner nombre y el versículo dice que Dios miró, ¿cierto?, a Adán y en el versículo 20 dice, puso a Adán nombre a toda bestia, a toda de los cielos y a todo animal del campo. Y dice algo muy importante. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. ¿Qué es lo que es una ayuda idónea? En la que nos, ¿cierto?, con la cual nosotros compartimos, ¿cierto?, todos nuestros pesares, nuestras cargas, nuestras conversaciones. Una ayuda idónea que a ti te ayuda a seguir adelante y eso ya nos está dando indicio de una de las principales cosas que para nosotros es el matrimonio. Entonces, el Señor, en el capítulo 1, dice que no es bueno que el hombre esté solo. El Señor mira a Adán y mira todo, ¿cierto?, lo que él hace y le coloca un atributo a esta persona. Le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros queremos estar bajo ese atributo de no bueno, ¿verdad? Cuando no tenemos a nuestra pareja, realmente la vida es difícil. A veces los solteros dicen, no, yo vivo solo, qué sé yo. No, la vida es muy difícil cuando estás solo, muy difícil. Cuando llega el momento de trasladar ciertas cargas en tu vida, si tú no estás acompañado, se te vuelve la carga muy pesada. Aunque tengas todo el dinero del mundo, aunque tengas toda la facilidad, el mejor trabajo, hay momentos en la vida en que necesitas a tener tu otra media naranja. Y para allá vamos, que el Señor nos bendiga. Entonces el Señor le pone el atributo de que no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré una ayuda idónea. ¿Qué es lo que hace el Señor? Como dice en el capítulo 2, dice, y hizo dormir a Adán, ¿cierto? Y sacó, ¿cierto?, de su costilla y crió, ¿cierto?, a Eva. Entonces, el Señor trajo a Eva, ¿cierto?, delante de Adán y dijo a Adán, en el versículo 23. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ayúdanos Dios. ¿Se da cuenta? El Señor le presenta ahora una ayuda idónea a Adán. ¿Para qué? Para sacarlo del estado de no bueno. Que Dios le bendiga mucho. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que es el matrimonio? El matrimonio, hermanos, es la unión de el varón y la varona, ¿cierto?, que se unen y baja la bendición de Dios ahora, y ahora son hechos una sola carne. Miren, en Génesis 5, en el capítulo 5 dice algo muy hermoso. Dice, en el versículo 2, varón y hembra los crió y los bendijo. Imagínese usted, que esta es la parte más importante. ¿Qué es lo que pasó?
cuando el varón y la varona nace en su corazón, unir las dos almas espirituales y convertirla en una, dice, varón y hembra los crió y los bendijo Dios. Y llamó, escuche bien, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. O sea, ya el Señor ahora no dice solo al hombre, no dice solo a la mujer, sino que a ambos juntos ahora les pone Adán, que en el idioma hebreo, ¿cierto? Quiere decir un ser humano. Mire, el Señor cuando tú te unes con tu alma, ahora tú eres reconocido como una sola. ¿Para qué es el matrimonio? ¿Para qué el Señor instauró uno de los primeros preceptos para todos nosotros que tenemos que estar en matrimonios unidos a nuestra mujer? Porque el Señor quiere que nosotros volvamos al primer tiempo. ¿Se da cuenta? Cuando Adán y Eva eran una sola carne y obedecían directamente de la voz de Dios. ¿Se da cuenta la bendición grande que nosotros tenemos con respecto al matrimonio? Nosotros, hermano, cuando la bendición de Dios está en el matrimonio, ahora somos con nuestra esposa una sola carne, y esa una sola carne es perfección ahora delante de los ojos de Dios. Imagínese usted que la varona fue criada después del hombre, fue creada la varona, ¿para qué? Para sacar al hombre del estado de no bueno. O sea, la varona trajo al mundo la perfección completa. Porque Dios creó todas las cosas, después creó al hombre y a la varona para estar en perfección completa, y a ambos lo hizo entrar en Shabbat. Mire, qué precioso, para que el varón y la varona, bajo la ordenanza de Dios, estuvieran en perfección con el mundo. Imagínese usted qué bendición más grande. El Señor al varón le dio una tarea, ¿cierto? A la varona le dio tarea, que podemos conversar también en otra charla con respecto a eso. Pero lo importante es saber que, primero, el matrimonio fue creado para nuestra ayuda, para la ayuda del varón por sobre todas las cosas, que estaba en un estado de no bueno. Cuando la varona llega, ¿cierto? El Señor nos une, ahora somos un cuerpo celestial en perfección y estamos bajo la sumisión directa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que procrear, la función que el Señor nos dio, la ordenanza que Dios nos dio. Y, como bien decía nuestro pastor, ¿cierto? Cuando nos habló acerca de cómo debemos criar a nuestros hijos, ¿cierto? Bajo qué condiciones, ahora nosotros, cuando estamos bajo la ordenanza de Dios, nuestros hijos, nosotros los podemos criar bajo las ordenanzas también de Dios. Mire, qué bonito. Todo es un complemento de todas las cosas. El Señor formó todas las cosas para que nosotros vivamos en perfección. Y no solamente nosotros, nuestra descendencia también, por cierto, que esperamos que el Señor tenga el mérito también de recibir, ¿verdad?, esta palabra. Ahora, si estamos bajo la bendición de Dios, por supuesto que la vamos a hacer, porque acuérdense que el mandamiento dice hasta la tercera y cuarta generación. Pero para eso tenemos que estar en el matrimonio. El hombre no puede entrar en perfección solo. El varón no puede, porque es la mitad de un alma. Cuando se junta la otra mitad, que es la varona, ahora es un solo cuerpo. Cuando el varón está solo, cuesta mucho tener paz, ¿cierto? Podemos tener una tremenda casa, pero no tenemos un hogar. Porque ¿quién es la sustancia del hogar? La varona. ¿Ve? ¿Se da cuenta? En otras religiones, eh, a las varonas, ¿cierto? Hay algunas que se le ven los puros ojitos, no le dejan hacer ciertas cosas, pero lo que Dios nos enseña a nosotros es todo lo contrario. Que la varona es una verdadera reina, ¿cierto? Del hogar, de los hijos. Ella es la que gobierna el hogar, ella es la que cría a los hijos, hermano, tiene una responsabilidad, hermano, muy grande, muy grande. Su función es guiar el hogar, es ser la ayuda idónea del esposo para que el esposo se puedan elevar también juntamente en perfección. La varona, lo hemos dicho muchas veces, es elevada más alto que el varón. ¿Por qué? Porque la varona tiene una cualidad muy importante que Dios le dio, que es también dar vida. ¿Se da cuenta? Las varonas
tienen esa posibilidad de poder traer vida también a este mundo. Que el Señor les bendiga. Entonces, el matrimonio para los varones es muy importante. Hay una bendición muy grande detrás. El matrimonio es felicidad. No vamos a decir que se pasan sus horas así, pero el matrimonio es un trabajo. Miren, cuando a mí me preguntan sobre los jóvenes, ¿cierto? Yo les digo, hay un error cuando los jóvenes dicen, no, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar y vamos a probar. Vamos a pololear a 3 años, 4 años, y vamos a probar, y ahí, si nace el amor, nos casamos. Cuidado. Una cosa es el amor y otra cosa es la lujuria. Son dos palabras que se parecen mucho, pero no tienen nada que ver una con la otra. De hecho, en hebreo son muy parecidas. Amor en hebreo se dice ahava y lujuria se dice ta'ava. ¿Ve? Hay una diferencia. Miren, vamos a leer en Génesis 24, porque a veces nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Hay que probar primero antes de casarse. Grave error. Grave error. Sobre todo las señoritas cuando preguntan, ¿sabes qué? Hay una persona con la cual estoy saliendo y parece que me gusta y quiere pasar a otro nivel. El buen entendido entiende. Cuando me preguntan, yo les digo, ¿quieres que te conteste la verdad? Esto pasa, ¿cierto? Cuando el cuerpo busca taba, lujuria. Y eso es destructivo tanto para el varón como para la varona, cuando no existe el concepto de amor real. Miren, en Génesis 24 nos cuenta la palabra de Ribca, la esposa de Isaac y, ¿cierto?, de Eliezer, el siervo de Abraham que buscó la esposa de Isaac, y sucede algo muy precioso, que esto es la base, ¿cierto?, de entender algunos conceptos. En el capítulo 24, versículo 67, ¿cierto? Eliezer sale en búsqueda, ¿cierto?, de las instrucciones de Abraham y se encuentra con Ribca, ¿cierto?, y le explica la situación y se va Ribca con él, y en el momento en que Isaac está orando en el campo, ¿cierto?, Ribca lo ve y pregunta, ¿cierto?, a Eliezer, le dice, ¿quién es él? Y Eliezer le dice, bueno, este es el siervo el que se va a casar contigo. Y Rebeca se cubre, ¿cierto?, con su velo y se la trae a Isaac. Y mire lo que dice algo muy importante. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y mire lo que hace Isaac. Mientras estaba orando, ¿cierto?, por una esposa, llega, ¿cierto?, Ribca y la toma Isaac y introdújola a Isaac a la tienda de su madre Sara. Y escuche bien, y tomó a Ribca por mujer. ¿Qué hicieron? Se casaron. Y amóla. Y la amó. Y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Hay algo extraño, ¿cierto? Se casaron y después la amó. Sí. Parece que podríamos decir, ¿cierto?, los que no conocen la palabra, que Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. ¿Qué pasa? El amor es un trabajo. Como todas las cosas en la palabra, es un trabajo. Si tú quieres tener una emuná, una fe, tienes que leer, tienes que practicarla, tienes que hacer muchas cosas. ¿Cierto? Nada difícil, practicarla. El amor, también. El versículo dice que Isaac se casó con ella y después la amó. Claro, porque cuando uno se casa y la bendición de Dios, ahora viene el trabajo de amar a tu esposa. ¿Cómo es eso? Claro. Tú a tu esposa la empiezas a conocer,
Empiezas a, a entender, ¿cierto?, qué es lo que a ella le gusta, qué es lo que no, y empiezan a compartir, ¿cierto?, todas las cosas y empiezan a crecer espiritualmente ambos. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia muy grande, porque si lo hacemos al revés, como muy bien dicen los jóvenes, no, sí, vamos a probar, no, eso es lujuria. Eso es otro apetito con el cual el hombre siempre ha luchado y luchará hasta el final de sus días, que es la lujuria, que la mujer no tiene ese apetito. Entonces, hermano, nosotros tenemos que comprender que el amor es un trabajo dentro del matrimonio. Amén, es un trabajo. Nadie se compra un auto y lo sale a manejar inmediatamente. No, tiene que leer un libro, ¿cierto? Dar cierta prueba, practicar en él para poder conducirlo de forma segura. Lo mismo el amor. El amor es un trabajo diario, donde la esposa tiene ciertos deberes, donde el esposo tiene ciertos deberes, y estos deberes cuando se cumplen ahora bajo la unión del Espíritu Santo, de la unión de Dios, empiezan a crecer espiritualmente ambos. Los hijos, hermanos, bajo el matrimonio son bendición. El matrimonio, cuando ora en unión, cuando está bajo la sumisión de Dios, el varón y la varona, suceden cosas muy grandes. ¿Por qué? Porque en el matrimonio está la perfección que Dios quiere. Cuando decía en el versículo, a imagen de Dios los creó. Y Dios es perfección absoluta. ¿Se da cuenta? Cuando nos unimos en matrimonio, esa pizca de perfección que nosotros tenemos, que Dios nos da, nos hace a nosotros elevarnos espiritualmente y entender ahora las profundidades, no solamente de la palabra, entender las profundidades de lo que el Señor te quiere decir. Nuestra fe, hermano, aumenta. ¿Por qué? Porque cuando suceden cosas, cuando el matrimonio se une, hermano, en oración, es un arma sumamente poderosa. ¿Se da cuenta? Porque estamos bajo la perfección de Dios. Ayúdenos Dios. El amor en estos tiempos es un concepto, hermanos, que se ha perdido. Que se ha perdido. Hay personas, hermanos, que se casan no por amor, sino que por lujuria. Porque la esposa es bonita, ¿cierto? Porque tiene, no sé, muchas cosas. ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque lamentablemente hay matrimonios que fracasan porque ellos no han probado el verdadero amor. Porque no era cuando tú te apuraste las cosas y no preguntaste a Dios por tu esposa y te casaste porque el hombre o la mujer era bonito, qué sé yo, y se casan y no hay amor verdadero, el amor real que Dios te da cuando tú tienes a tu esposa y hay crecimiento. Si eso no está, los matrimonios fracasan, lamentablemente. ¿Por qué? Porque algunos matrimonios se casan por lujuria, otros matrimonios se casan porque lo obligaron, otros matrimonios... Siempre, hermano, hay razones. Por eso el Señor, hermano, a nosotros nos de fortaleza, nos ayude, de entender lo que es el matrimonio de una manera firme, hermano, de lograr lo que realmente el matrimonio quiere conseguir con todos nosotros, que es la unión con Dios. ¿Se acuerda usted de los querubines, cierto? Que sobre todo cuando leemos el templo de Salomón, estaba, cierto, los querubines ahí, el arca, mirando levemente hacia abajo. ¿Y qué es lo que hay dentro del arca? La palabra. Ellos miraban porque la unión de ambos es a través de la palabra. Mire qué precioso. El matrimonio crece a través de la palabra, los hijos crecen a través de la palabra. Son hijos sanos, hermanos. Cuando el matrimonio está en Cristo, los hijos te ven a ti como un verdadero ejemplo. Por eso que la obligación de los hijos es importante. Y ayúdenos el Señor a criarlos, como bien decía nuestro pastor en su predicación, de que nosotros tenemos responsabilidades con nuestros hijos, de enseñarles esta palabra al despertarse, al levantarse, en las noches. Debemos nosotros ese deber que tenemos el esposo y la esposa de criar a nuestros hijos en el Evangelio. Por eso, hermano, Dios nos ayude mucho. Cuando los matrimonios fracasan,
porque nunca probaron el verdadero amor. Si hubiesen probado el verdadero amor que Dios da al matrimonio, ¿cierto? A través del trabajo, porque todo lo que te cuesta trabajo tú lo quieres, ¿verdad? Y no permite que se te escape de forma fácil. Lo mismo el matrimonio, cuando tú empiezas a trabajar en el matrimonio, el amor, ¿cierto? Que debe existir, cada día este amor se va aferrando. Hay matrimonio, hermano, que el Señor le da ciertos ministerios, por ejemplo el pastoral, y muchos ministerios, hermanos, pastorales se sustentan por la oración de la esposa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios creó una ayuda para ti idónea. ¿Se da cuenta? Cuando esa ayuda no es idónea, escuchen bien por favor, cuando esa ayuda no es idónea para ti, ¿qué es lo que sucede en los matrimonios? Empiezan las peleas, empiezan los desacuerdos, ¿verdad? Empiezan los malestares, ¿cierto? No concuerdan en nada, aparecen los gritos, los enojos, las contiendas, en algunos casos más extremos empiezan a volar los platos, las ollas, etcétera, etcétera, y eso lleva a que el matrimonio se derrumbe. ¿Por qué? Porque no era tu ayuda idónea. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nosotros entender, hermano, que no debemos mezclar las cosas. El amor es algo muy bonito, pero hay que trabajarlo. Cuando no se trabaja, se pierde el concepto de amor. ¿Cierto? Las personas, cuando se casan por lujuria, hermano, yo siempre les digo cuando me piden un consejo, yo les digo, ¿sabes qué? La lujuria es un tema complicado para nosotros los varones. Cuando tú te quieras casar, ¿a quién tú tienes que pedirle que te escoja una esposa? A Dios, que conoce todos los tiempos. Conoce estos tiempos y los tiempos que vendrán. Y el Señor te dará una ayuda idónea y los unirá en matrimonio y ahora serán una sola alma. Y de ahí comienza la carrera. Que el Señor nos ayude. A veces, hermanos, nosotros realmente nos comportamos como verdaderos animales. Queremos hacer las cosas igual que los animales. Los animales no tienen una normativa, ¿cierto? Ellos buscan aparearse. Usted lo puede ver, ¿cierto? Constantemente. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. No nos casamos y... ¿Se da cuenta? A veces actuamos tal cual como los animales. No, nosotros somos distintos. Tenemos un Dios que es el que nos cuida, es el que nos protege. Tenemos un Dios que es el que nos da esta bendición de poder estar en este estado de matrimonio y ahora alcanzar la perfección. Eso es el matrimonio, que el varón y la varona puedan alcanzar perfección y estar en comunión con Dios. Podemos hablar muchas cosas también, pero también entendemos que el tiempo amerita, ¿cierto?, de que podamos terminar ahora y agradecer, ¿cierto?, a mi pastor José que nos da la oportunidad de conversar algunas cosas. Podemos aprender mucha profundidad en algunas cosas y esperamos en el Señor que podamos día a día ir comprendiendo algunas cosas, ¿cierto?, y aplicándolas también a nuestra vida matrimonial, ¿cierto?, y comprender de que el matrimonio es mucho más profundo, no solamente la unión de un cuerpo, sino que también la unión espiritual, ¿ah? Que a nosotros nos lleva, tanto al varón y a la varona, a una perfección. ¿Se da cuenta? Gracias, pastor, mi amado pastor José, junto a su esposa, a todos los que están, ¿cierto?, en el refugio. Yo les quiero desear a todos ustedes que sigan adelante, que sigan difundiendo nuestra doctrina, que siempre me acuerdo que se lo dije a una persona, le dije, todo el esfuerzo vale la pena por un alma. Por un alma serán perdonadas multitudes de pecados. Que el Señor me lo bendiga mucho y esperamos, ¿cierto?, la llegada de nuestro Señor para que pueda rectificar este mundo, ¿cierto? Y lo esperamos con ansia, de verdad. Los tiempos son sumamente cortos, todo se cumple y esperamos en el Señor estar como obreros que no tenemos de qué
avergonzarnos delante de Él. Shalom a todos, la paz del Señor para todos ustedes y espero, ¿cierto?, poder vernos pronto y que venga el Señor a nuestros tiempos. ¿Ah? ¿Qué le parece? Amén. Gracias, pastor, y entrego esta palabra, ¿cierto?, con glorias al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Shalom.